Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy vamos a hacer un rato de oración con una santa muy querida por las madres. Se trata de Santa Mónica, la madre de San Agustín. Es una madre que amó mucho y que también sufrió mucho, pero que al final de su vida tuvo la gozosa suerte y maravilla de recompensa, podríamos decir, de tanto sufrimiento. Esta mujer nació en Tagaste, cerca de Cartago, en el norte de África, hacia el año 332. Se bautizó mayor, como ocurría entonces, y ya acudió al bautismo, pues también consciente de muchas de sus debilidades, en concreto de su afición al vino, al que acudía con demasiada frecuencia. Y el bautismo, pues supuso en ella un cambio admirable, por el que fue acercándose más y más a Dios, hasta desear dedicarse plenamente a la oración en soledad. Pero, como pasa tantas veces, los planes de Dios eran otros. Tus planes, Señor, a veces no coinciden con los nuestros. Y los padres de Mónica dispusieron que se casara con Patricio, que, aunque era un buen trabajador, era un hombre de muy mal carácter, aficionado al juego, a las mujeres y no creyente, un pagano como los que había entonces. Y bueno, realmente era muy difícil encontrar un marido creyente en esa época de los primeros cristianos. Y el matrimonio con Patricio le hizo sufrir muchísimo a Mónica, como ocurría a tantas mujeres de aquel norte de África, en el que abundaban las personas agresivas y la poca consideración hacia la mujer. De hecho, las amigas de Mónica recibían palizas con cierta frecuencia por parte de sus maridos. Y sin embargo, Patricia nunca se atrevió a levantar su mano contra Mónica, ¿no? Y la razón la daba la propia Mónica. Es que, decía ella, escribía: cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos, y yo no acepto entrar en pelea, pues no peleamos. Bueno, pues estas palabras dan una idea de la dureza de su vida y al mismo tiempo de su extraordinario temple y dominio de sí. Tuvo 3 hijos con Patricio, 2 pequeños que fueron su alegría y su consuelo, y el mayor, Agustín, que le hizo sufrir muchísimo. Patricio solía criticar a su esposa pues por rezar mucho y por dedicarse a los pobres, pero nunca de hecho se acabó de oponer a que hiciera esas cosas, y en el fondo, aunque quizá no lo manifestaba, admiraba muchas cosas que veía en su mujer. Hasta tal punto que en el año 371, después de muchos años de orar y ofrecer sacrificios por su marido, Mónica alcanzó de Dios la gracia de su bautismo, de su marido y también de su suegra, que tanto le había amargado. Y Patricio, pues una vez que se bautizó, un año más tarde, pues se murió. Así que misión cumplida, Mónica, ¿no? Mónica y Patricia se dieron cuenta enseguida de que su hijo Agustín tenía una inteligencia extraordinaria, ¿no? Y de hecho lo llevaron a Cartago, a la capital, a que estudiara filosofía, literatura y oratoria, que era a lo que se dedicaban los intelectuales en aquella época. Pero así como a Mónica le preocupaba que Agustín se alejara cada vez más de Dios en esos ambientes, a Patricio solo le interesaba que sobresaliera en sus estudios y fuera reconocido socialmente. Y bueno, pues Mónica era una mujer de mucho carácter, ¿no? Y cuando murió su marido, Agustín tenía 17 años, y empezaron a llegarle noticias a la madre cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo, quien abandonó la fe y adoptó las creencias y las prácticas de una secta maniquea que afirmaba que el mundo no lo había hecho Dios, sino el diablo, ¿no? Y esto, pues claro, hacía sufrir mucho a Mónica, que no soportaba esas teorías de su hijo. Y aunque era una mujer buena, pues no era cobarde y tenía, como hemos dicho, un carácter fuerte. Así que, al volver su hijo de vacaciones y escucharle argumentar falsedades contra la verdad de Cristo, pues lo echó sin más de la casa y cerró las puertas, porque decía que bajo su techo no quería albergar a enemigos de Dios. Pues, Señor, ¿cuánto tuvo que sufrir Mónica cerrando las puertas de su casa a su hijo querido? ¿Cuánto sufría esta buena madre por ver a su hijo lejos de ti, Jesús?
¿Y cuántas madres cristianas sufren al ver que sus hijos se alejan del Señor? Señor, llénales de esperanza, como llenaste a Mónica, a quien no dejaste que el desánimo le invadiese totalmente. De hecho, en esos días tan oscuros, pues Mónica tuvo un sueño que avivó su esperanza. Se vio en un bosque, llorando por la pérdida espiritual de su hijo, y en ese momento se le acercó un personaje muy resplandeciente y le dijo: «Tu hijo volverá contigo». Enseguida vio a Agustín y le faltó tiempo para contarle el sueño. Agustín, lleno de orgullo, le respondió que eso significaba que ella se iba a volver maniquea, como él. Pero Mónica le respondió: «En el sueño no me dijeron la madre irá a donde el hijo, sino el hijo volverá a la madre». Esa respuesta tan rápida le impresionó a Agustín. Y aunque todavía tardaría unos años en abrazar la fe, ese acontecimiento lo consideró siempre como una inspiración. Otro de los pilares que sostenía la esperanza de Mónica pues era la dirección espiritual con San Ambrosio, obispo de Milán. Le abrió su alma y este gran santo supo darle muy buenos consejos y mucha esperanza. Le aconsejó, por ejemplo, que hablase más de Dios a Agustín, más que a Agustín de Dios, ¿no? Que es un consejo buenísimo que ayuda a muchas madres que a veces, pues, con este buen deseo, hablan a su hijo mucho de Dios, pero no consiguen mucho. Un buen consejo: hablar mucho a Dios de sus hijos y poco a sus hijos de Dios. Además, pues, el mismo San Ambrosio se puso a rezar por la conversión de Agustín, al que acabó cogiendo mucho cariño, y llenó a Mónica de esperanza con estas palabras que ella nunca olvidaría. Le dijo: «Esté tranquila, porque es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Bueno, al final el propio San Agustín acabaría poniéndose en contacto con este obispo, con San Ambrosio de Milán, y tuvo un gran impacto en él. Al principio, pues era por su gran cultura y su personalidad poderosa, le agradaba escucharle, y poco a poco Agustín fue abriéndose a las palabras que salían de esos labios tan llenos de sabiduría. Y bueno, pues acabaron teniéndose un mutuo afecto Agustín y San Ambrosio, y en el año 387 ocurrió por fin la conversión de este gran gigante de San Agustín, uno de los santos que más han influido en toda la historia de la Iglesia, y que no hubiese despertado a la fe sin el amor y los desvelos de su madre Mónica. Agustín, ya convertido, pues quiso volver a su tierra africana y esperando en el puerto de Ostia Antica en Roma, el barco de partida, tuvo lugar una maravillosa conversación entre la madre y el hijo, que los sacerdotes solemos leer en el oficio de lecturas. Y esta madre, llena de paz, de esperanza y de agradecimiento, le dijo a su hijo, entusiasmada: «¿Y a mí qué más me amarra a la tierra? Ya he obtenido de Dios mi gran deseo, el verte cristiano». Bueno, Agustín y Mónica empezaron a hablar del cielo, de cómo sería, y Mónica, llena de paz, le decía: «Yo ya no espero nada de esta vida, todo lo que deseaba lo he conseguido». Poco después a esta mujer le invadió una fiebre que en pocos días se agravó y le ocasionó la muerte. Murió a los 55 años de edad, en el año 387. Bueno, pues quizá tú tengas también algún hijo o algún familiar que encomendar a Santa Mónica. Esta bella historia de amor y de sufrimiento es una fuente de esperanza, pues para muchas madres cristianas que sufren por la falta de fe de sus hijos. Todo cristiano tiene su cruz y toda madre está llamada también a estar cerca de la cruz. La Virgen María llevó su vocación de madre a la plenitud, precisamente al pie de la cruz, junto a su Hijo. Ahí tú, Señor, la hiciste madre de todos nosotros, madre de todos los Agustines y de todas las Mónicas. Qué bien entendió la Virgen el sufrimiento de Santa Mónica y qué bien entiende el sufrimiento de cada madre que espera lo mejor para sus hijos. Pues te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,
interceded por mí.